que no controla. Hay una pregunta que, por lo menos a mí me llega insistentemente, no sé si os lo están comentando también en Step Finance, que es, bueno, a mí en concreto me dicen además la frase de soy muy pesados con que el dinero tiene que moverse. Tradicionalmente dejar el dinero en la cuenta corriente para alguna gente ha sido la mejor opción, para una parte de los ahorradores. ¿Serían capaces de recomendárselo, seréis capaces de recomendárselo a un cliente? Estos clientes lo que dicen es, estos ahorradores lo que dicen es, al menos no me genera comisiones. Ese es un sentimiento un poco general del ahorrador. ¿Tienen razón en alguna parte? ¿Serían capaces de recomendárselo? ¿Seríais capaces de recomendárselo? Es que es cierto, no les genera comisiones, pero sobre todo tampoco se lo genera al asesor no independiente. Es decir, en el 90% de las entidades, probablemente me quedo corto, sería 96 o sea 97, de las entidades que se dedican a gestionar dinero de la gente, a asesorar, viven de las comisiones que les generan los productos que recomiendan, lo que se llama la retrocesión. Claro, si tu cliente, vamos a suponer que llega el invierno energético y que lo que interesa es tener mucha liquidez. ¿Por qué? Porque van a bajar tanto las cosas que hay que estar preparados, hay que aprovechar la oportunidad para comprar cuando eso realmente toque fondo. Y aparte de eso sí, pues algunos activos tipo jugar con las divisas, en fin, el oro, cosas de ese estilo. Pero vamos a suponer que la liquidez es una parte importante. Yo creo que casi nadie, excepto gente como nosotros, que somos independientes, va a decir, bueno, pues no hay ningún problema en que la liquidez la tengas en la cuenta corriente. En este caso concreto, nosotros estamos diciendo que mejor en un monetario, que tampoco da comisiones. ¿Por qué? Porque según suban los tipos de interés, el BCE, el monetario irá pagando algo, mientras que los bancos van a tardar mucho en pagar algo. Me apuesto lo que quieras. Sí, mínimo el año que viene. Exacto, tendremos los tipos de interés del BCE en el 1 y pico, y el banco seguirá sin pagar nada. Pero el que esté en un monetario de corto plazo sí está cobrando dinero, aunque sea poquito, sobre todo si las comisiones son bajas. Pero claro, como asesor independiente yo no tengo ningún inconveniente en decirte a ti, José Antonio, mete tu dinero en una cuenta corriente si lo prefieres, o en un monetario que te va a dar poco pero te va a dar algo, y olvídate de todo lo demás. ¿Por qué? Porque no vivo de esas comisiones. Tanto me da igual. Y de hecho lo decimos. Lo que pasa es que también lo que le decimos a la gente con la que trabajamos normalmente ya tiene fondos de inversión. Entonces, si sales del fondo de inversión y llevas acumuladas plusvalías y lo llevas a una cuenta corriente, pagas impuestos. Con lo cual, normalmente es mejor utilizar otras opciones, que no solo es el monetario. Pero vamos, que nosotros, la libertad que te da ser independiente y poder fijarte solo en los intereses del cliente es enorme. Porque al no depender de las comisiones puedes hacer cosas que ni te puedes plantear. Mira, tú coges una entidad cualquiera. No digo todas, pero muchas, la gran mayoría. Y reduces la renta variable en un 30-40%, que es lo que había que haber hecho a primeros, cuando empezó a liarse esto, que se juntan la tormenta perfecta, la Fed y Putin. Eso es como decir, hay que reducir esto, ¿no? Y a lo mejor no a la primera, porque tampoco nosotros vimos venir la invasión de Ucrania. Pensamos que se limitaría al Donbass, que es lo que está haciendo ahora, pero bueno. Ves eso, hay un rebote y dices, hay que reducir a tope bueno, a tope, hay que reducir mucho la exposición a renta variable, no a tope porque te puedes equivocar, pero hay que reducir mucho. ¿Tú sabes lo que es para la cuenta de resultados de una empresa que vive, que no cobra al cliente, que todo lo que cobra es por la retrocesión de comisiones? Reducir en un 40%, un 30% el peso de la renta variable, le tienen que echar gente. Directamente, no puede, la cuenta de resultados no aguanta eso, porque es un impacto brutal. Las comisiones de un fondo de renta variable, si ese dinero se va a una cuenta corriente, por ejemplo, o a un fondo monetario, se reducen en un 80 o 90%. Eso es un impacto brutal. Por lo tanto, esa independencia te da esa libertad para tomar cualquier decisión que sea adecuada, incluida, si fuera necesario, dejar el dinero en cuenta. Bueno, ya que empezamos a ver productos y ese alarde de sinceridad, ¿qué otros productos en un invierno económico un asesor independiente puede ofrecer diferente a lo que un banco ligado a la inversión puede ofrecer? ¿Hay algo más que veáis que puede llegar a ofrecerse dando una diferencia entre un asesoramiento de la banca, ¿no?, con esas comisiones, y un asesoramiento independiente? Sí, sobre todo yo diría un banco comercial, porque en los bancos de inversión tienen a veces buenas plataformas. Es decir, tienen se conectan a plataformas o, digamos, distribuidores, plataformas multimarca en la que puedes comprar de todo. Eso, en honor a la verdad, es cierto que muchos los tienen. Otra cosa es cómo los usen, pero los tienen. Ahora bien, en otros casos es mucho más limitado. Primer punto, si vamos a un invierno económico habrá que ver si es de nieve o de agua, es decir, que dependerá de lo que estemos hablando.
un invierno económico en el que haya, por ejemplo, una crisis de fragmentación en la deuda europea porque la inflación se queda en el 7 y pico, no baja de ahí durante 6 o 8 meses como consecuencia de la subida del precio del gas, lo que sea, pues tú tienes ahí un problema de fragmentación porque el BCE no puede seguir comprando bonos, no puede seguir manteniendo las primas de riesgo baja, etcétera. En ese caso será de una manera. Necesitamos unos productos, por ejemplo, los que estamos utilizando de hecho todavía, que se benefician de la caída del precio de los bonos y de subida de los tipos de interés. Pero podría ser un invierno que afectara mucho más a la renta variable. Necesitarás un producto inverso de renta variable. Podría ser un invierno que funcionara el oro. Podría ser un invierno que afectara al euro negativamente. Entonces necesitas franco suizo y dólar. La clave del asesor independiente es que es un poco lo que decía antes, es decir, que no, nos va a dar igual si viene invierno que necesita de oro y que necesita de ser inverso en renta fija o en renta variable, nos da igual, lo vamos a recomendar, porque nosotros lo que decimos es esto es lo que funciona. Y además ayudamos a encontrar plataformas donde se pueda comprar. El problema de la mayoría de las entidades financieras ha pasado este año con las materias primas, ha sido una grandísima inversión, pero ¿cuántas entidades financieras tienen entre sus productos o contratados con otros terceros materias primas? Las hay, pero muchas no. Incluso viendo la jugada no habrían podido recomendarlo. Lo mismo lo que hemos dicho de los bonos. ¿Qué pasará si hay un invierno en los mercados que implique necesidad de tener un fondo que invierta en francos suizos, un monetario en dólares o un fondo que invierta en minas de oro o en oro? Pues que hay que tenerlo. Y si no lo tienes y no eres independiente, no lo vas a recomendar porque no lo tienes en la casa, ni recomiendas, ni tienes fondos de terceros de ese estilo. Mientras que, insisto, desde el punto de vista de asesor independiente no hay límites, otro va a decir esto es lo que mola y además se puede comprar en todos estos sitios, de los que por supuesto nosotros no cobramos nada, porque somos independientes legalmente, es decir, que en la certificación de la CNMV no cobramos ningún tipo de comisión de nadie, fondos o entidades financieras. Resumiendo, el asesor financiero independiente va a poder recomendar cualquier cosa y las plataformas donde recomendarlo. El asesor no independiente, salvo que tenga acuerdos con esas entidades, y tendría que tener con muchas, se puede encontrar con carencias importantes en una situación como esa. Muchas gracias, Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Buen día, Víctor, y vamos a ver el invierno económico. Bueno, esperemos que no sea, ¿eh? Pero da igual, si lo que no viene es invierno económico y viene verano, también hay que tener muchos productos, con más motivo, porque habrá que aprovechar esa recuperación, que yo creo, eso sí, que no es en absoluto improbable que ocurra en un plazo, digamos, a lo mejor 4 o 6 meses o incluso un poco antes. Vamos a ver si hay un acuerdo de paz o similar en Ucrania, porque ahí está la clave ahora mismo.